Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá que nos toca esta semana, que se denomina Valle Xe, que significa y habitó. Que la idea de esta palabra, la raíz, es asentarse, residir, eh, establecerse. Básicamente eso es lo que está detrás de todo esto. También la idea es de que en el caso de nuestro patriarca, Jacob se estableció, tomó posesión de renombre en la tierra donde habitaba. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar y vamos a hacer un resumen de los temas de la parasha. Vemos aquí que Jacob se establece en Hebrón. Estamos hablando que está la ciudad donde se había establecido. Vemos aquí la preferencia que Jacob tenía sobre su hijo Joseph. Y también vemos los reportes que Joseph hacía a su padre Jacob de lo que hacían sus hermanos cuando estaban con los rebaños fuera. Vemos aquí los primeros sueños de Joseph, el rol profético de estos sueños, la envidia de que tenían sus hermanos y el plan para eliminarlo. Vemos también cómo Joseph es vendido como esclavo, y ahí comienzan los 22 años de luto de Jacob por su hijo, ya que los hijos habían indicado que una fiera lo había matado. Vemos aquí el incidente entre Yehudá y Tamar, el ascenso de Joseph como administrador de la casa de Potifar, el incidente entre Joseph y la esposa de Potifar. Finalmente, Joseph es puesto preso y ahí interpreta los sueños. Básicamente esto es lo que hay en la parasha. Ahora, ¿de qué se trata realmente la parasha de esta semana, de este Shabbat? Señores, no es otra cosa que la gran batalla que hay entre la casa de Joseph y la casa de Yehuda. Los problemas entre los hijos de Jacob no era simplemente por una túnica, como lo vemos en el relato. Era realmente la posición de autoridad y de gobierno que se estaba jugando ahí. Eh, Sabemos que hay una división monárquica dentro de Israel, que fue la casa de Joseph, representando el reino del norte, y la casa de Yehuda representando el reino del sur. Sabemos que después el reino del norte eh, es conocido como la casa de Israel y el sur es conocido como la casa de Yehuda. Esto para poder entender, que por cierto, para poder entender todas estas cosas, dice así que Yeshua dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa eso? Que venía a buscar a aquellas tribus, las 10 tribus que se perdieron en el exilio. Y ya estamos viendo el rol profético de la casa de Dios, es buscar las ovejas perdidas de uno de los roles proféticos del Mashiach, que es buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la pregunta es, bueno, ya sabemos ya que los hermanos de Joseph
eh, tenían envidia de sus hijos por la preferencia que tenía Jacob, ¿no? Esto nos enseña que no debemos de tener preferencia con los hijos, ¿sí? Debemos tener muchísimo cuidado con los hijos, que vean que tengamos preferencia con uno o con el otro, porque esto va a traer división, esto va a traer problemas en la familia. Por lo tanto, tenemos que entender que el problema no fue por la túnica, porque ¿qué pasó? Que Jacob le da una túnica de colores, que por cierto era una túnica real. Y de alguna manera no era la túnica, sino lo que representaba la túnica, que era, como dijimos anteriormente, eh, un reinado. Y entonces se está jugando aquí en quién va a reinar, si la casa de Joseph o la casa eh, de Judá. Por supuesto que hay una diferencia entre estas dos casas, que es la escuela de pensamiento. Y esta es la gran batalla que tenemos hoy en día. La casa de Joseph escogieron el camino de la asimilación para cumplir su rol profético, de estar dentro de las naciones. Y el otro, los Yehudim, los judíos, tomaron el camino de la protección contra la asimilación. Por cierto, ¿no? Aquí tenemos que ver algo, porque ¿cuál es la conexión que hay con lo que estoy diciendo, con la fiesta que comenzará esta noche con la tercera, el tercer día o el tercer día que prendemos la vela de Hanukkah? Definitivamente que es Hanukkah, después de todo. Es la lucha entre la casa de Joseph y la casa de Judá, pero en pensamiento. ¿Por qué? Porque los discípulos de Joseph, los helenistas, pensando con que ir a las naciones, asimilarse, podrían influenciar mejor a los griegos y ganarlos para el fin que es la Torá. Los discípulos de Yehuda lucharon contra la asimilación y presentando un camino para proteger la Torá de ser tocada y conocida por las naciones para que no sea deteriorada. Y básicamente los dos tienen razón. Y esta es la gran batalla, señores. Por supuesto que cuando estudiamos las dos casas, el pensamiento de las dos casas, la escuela de Joseph nos enseña ir a las naciones aún con el riesgo de la asimilación. Pero en el momento que Joseph está inmerso en las naciones asimiladas, el problema está en la asimilación mental de las personas cuando tú vives en la diáspora. En cambio, la escuela de pensamiento de Yehuda, número uno, no asimilarse con las naciones, es decir, no involucrarse con las naciones, proteger la Torá para que no llegue a las naciones y no sea diluida, no sea prácticamente cambiada, y asegurar que toda la integridad de la entidad de Israel. Ahora, lo que pasa es que Hanukkah es el antídoto para ser asimilado. ¿Cuáles son los milagros de Hanukkah? El aceite de la menorá es uno de los relacionados, ¿verdad?, con el templo. Es decir, la menorá, ¿verdad?, cuando los macabeos recuperaron el templo en la guerra de los macabeos contra Grecia, encontraron el templo solo un frasquito, una vasija de aceite. Y este aceite solamente era suficiente para un día. Sin embargo, alcanzó para 8. Y ustedes dirán, bueno, porque el proceso
para el aceite en el templo tenía un proceso que tenía que durar aproximadamente 8 días. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza aquí? Aquí, cuál es la analogía? Bueno, que el aceite enciende la menorá. Y el aceite que da luz a la menorá, básicamente, es la Torah. Por eso es que dicen que la Torah es luz. Así como la Torah es luz, pero se necesita, ¿verdad? De fuego y se necesita aceite para tener luz. Y nosotros, para poder prender la luz de la Torah, entonces, tenemos que poner los elementos necesarios para eso. Fíjense la oración que se hace, que algunos ya la habrán visto, en Hanukkah cada vez que prendemos una vela. Estas luces, estas candelas, las encendemos por medio de los milagros, la liberación, los actos poderosos, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que tú hiciste por nuestros ancestros en aquellos días, en la época, por medio de tus santos Kohanim. Fíjense que se mencionan milagros, se mencionan liberaciones, actos poderosos, salvaciones, prodigios y consolación. Todos estos adjetivos tienen la intención de perpetuar en las generaciones futuras, es decir, en nosotros hoy en día, después de 2000 años, la esencia verdadera de lo que debemos recordar al contar a nuestros hijos lo que pasó en Hanukkah. El otro milagro de Hanukkah es que pocas personas, pocos macabeos, un puñado de judíos, un puñado de familias, vencieron a muchos, a un batallón griego. Como dice, se levantaron la familia de los amoneos, Matillao, Ben Yosef, el Cohen Gadol y sus hijos, contra el reino de Grecia que había profanado el santo templo y lo recuperaban para poder servir a Hashem. En otras palabras, Hanukkah es la conmemoración de la victoria del pensamiento de la Torá en contra del pensamiento helenismo invasor. Por lo tanto, Hanukkah fue una victoria militar religiosa del judío sobre el pensamiento griego y continúa siendo la victoria de los valores de la Torá sobre el espíritu y de la mente helenista que intenta destruir a Israel. Esto nos quiere decir, señores, que eh, la lucha es la lucha interna del pensamiento. ¿Cuál pensamiento es el que debe predominar en nuestras mentes? ¿La helenista o el de la Torá? Y aquí está nuestro desafío. De hecho, generalmente Hanukkah queda en los días de, de la fiesta pagana eh, de Navidad. No voy a hablar de esto porque me tomaría después mucho tiempo en explicar estas cosas. Pero sí en su momento, y como los que tienen ya tiempo en mi grupo, hemos podido enseñar sobre esto. Puede ser que en próxima para allá podemos estar hablando de este pensamiento, de esta forma de pensar, y que las fiestas, por ejemplo, esta fiesta de Navidad es una de las fiestas con más elementos paganos que usted no se puede imaginar. Y se le ha barnizado con el eh, cumpleaños de Yeshua, el cual no cumplió año en diciembre, ¿no? Para que usted esté claro, Yeshua no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre nació una deidad del pensamiento helenista romano y persa y egipcio. Eh,
Pero lo que nos toca es, ahorita entonces, que cuál es la gran enseñanza que tenemos aquí para ver la redención del pueblo. Joseph y Yehuda representan el plan divino orquestado por el Eterno. Esto que ha pasado, señores, a través de los siglos, es parte del plan divino del Eterno. Y vamos a explicar específicamente qué nos enseña todas estas cosas, pues, ¿no? Y vamos a ver también el rol profético. Y vamos a ver si el concepto que vamos a ver del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David es cristiano o es peor aún que sea un concepto de las regiones paganas o realmente tiene que ver con las escrituras. Entonces, tenemos que hablar del plan divino de Hashem. Y el plan divino de la casa de Israel es causar que Israel vaya afuera de las naciones, porque a Israel le fue dado el mandamiento de ser luz de las naciones, hablando de luces. Enseñar las escrituras a las naciones. Incluso con el riesgo de ser asimilado. Pero realmente la casa de Israel es el instrumento por el cual las naciones recibirán la luz de la Torah. Por lo tanto, es necesario que alguno de nosotros esté en la diáspora. Segundo, está Yehudá, de quien vendrá el Mashiach ben David, y que siente que la posición de Joseph es sumamente peligrosa y trágica para Israel, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, ustedes saben muy bien que en Bereshit 37:3 dice, y amaba Israel, es decir, Jacob, a Joseph más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez, e hizo una túnica de muchos colores. Hay varias razones por qué Israel, Jacob, amaba a Joseph. Y era que era un hijo de las vejez, y era de la esposa que le tocaba a él. Pero Joseph, como explicamos, porque Sab no tomó su rol de tomar a Lea, entonces, para poder cumplir el rol profético, entonces Jacob toma a estas dos mujeres. Entonces, Jacob sabía que por medio de las profecías, que Joseph iba a ser una gran persona. Y Jacob y Joseph se parecían en muchos aspectos. Primero, escuche bien, Joseph, ¿por qué lo amaba? Porque Joseph era idéntico a Abraham y a Isaac. Era idéntico, si eran, Joseph era una gota de agua, como dicen, con relación a Abraham. Y Jacob sabía que Joseph debió ser el primogénito, no Rubén. Pero ustedes saben que por lo que pasó, Rubén y Leví, la, la primogenitura y la promesa tuvo que entrar a Yehuda. Y Joseph, entonces, era donde comenzaría parte de la redención. Inclusive la redención de Israel. Porque se formó el pueblo de Israel en Egipto y después regresó. Y todo esto la causa fue Joseph. Otro de los aspectos que ellos se parecían mucho. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por intervención divina, ¿no? Ambos fueron
odiados por sus hermanos. Por cierto, Yeshua también nació por una intervención divina, ha sido odiado por sus hermanos los judíos, ¿no? Ambos experimentaron que sus hermanos querían matarlo, como pasó con Yeshua. Ambos se hicieron ricos. En este caso, dicen que Yeshua, su padre, era ebanista y no era rico, 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 pero sí tenía una buena posición. Ambos se casaron fuera de Israel. En el caso de Yeshua, esto no, al menos no tenemos evidencia. Ambos fueron acompañados por ángeles, Yeshua también. Y ambos viajaron a Misraín. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida y ambos murieron en Misraín. Yehudá no estaba dispuesto a permitir que semejante actitud ni semejante programa. No olvidemos, como dije anteriormente, que Simeón y Leví habían mostrado un apego a la casa de Judá cuando mataron a hombres de Siquén, lo cual puede haber sido visto como una batalla, no solamente por el honor de Dina, sino para evitar la asimilación con los paganos. Porque estos paganos querían unirse a Dina para juntarse al pueblo de Israel. Y ellos no permitieron eso. Eso es lo que dicen los sabios. Entonces ellos mataron a esta gente y por una motivación equivocada, ¿verdad? Mataron a toda esta gente. Sin embargo, tanto Simeón, Leví entendieron mal a Yehudá en el momento que querían entregar a Joseph. Es decir, no era que querían eliminar a Joseph, no era que lo asesinaran, porque él mismo dijo, mejor vendámoslo. ¿Qué pasó aquí? En otras palabras, él piensa que la asimilación de Joseph deberá llevar la luz de la Torah a las naciones, entonces que Joseph se vaya, ¿verdad? Lo vendemos a los gentiles para que supa en carne propia su locura. Y lo vendieron a los ismaelitas y que sea asimilado a la descendencia de los gentiles para que aprendan su descendencia que tal pensamiento es inaceptable y un camino absurdo por lo cual nosotros jamás vamos a transitar. Por lo tanto, Yehudá no comprendió el pensamiento de Joseph y vendió a su hermano. Pero lo más triste aún es que la casa de Joseph, después, también conocida luego como la casa de Efraín, no entendió su misión. No entendió su misión. Y sucumbió frente a la esposa de Potifar, cayendo en el adulterio de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Que entonces aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel sucumbieron a la asimilación y cayeron, ¿verdad?, en el adulterio de las naciones, como no lo hizo Joseph, pero su descendencia sí lo hizo. Pero Joseph levantará su cabeza y regresará y entenderá que cumplirá perfectamente su misión. Yehudá también entenderá y cumplirá su misión. Ellos al final van a cumplir la misión. Pero ¿cómo van a cumplir esta misión? ¿Por medio de quién? Bueno, dice aquí en Isaías 11:12, y se disparará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Y Efraín no tendrá envidia de Yehudá, ni Yehudá afligirá a Efraín, sino que volarán. Aquí estamos viendo pues que esto es interesante. Hay algo aquí muy interesante porque dentro de esta narrativa aparecen, ¿verdad?, las dos episodios que es la historia de Joseph con el evento con la esposa de Potifar y Yehudá con Tamar, que son muy parecidas. ¿Por qué? Porque está metido las relaciones sexuales inapropiadas. La historia del exilio de Joseph, intercalada con el encuentro de Judá con una aparente ramera, no es coincidencia, señores. Forma parte de una revelación profética que marca la esencialidad de los roles entregados
a la multiplicidad de las 12 tribus de Israel. Cuando sigamos avanzando en el tiempo, vamos a descubrir que finalmente Joseph y Judá y el resto de nuestro pueblo experimentará en el exilio una gran revelación y una gran reunificación. ¿Por qué? Porque los hijos de Joseph, menor que Jehudá, que es el mayor biológicamente que Joseph, tomando la herencia y yéndose al exilio, ¿verdad? Las tribus de Joseph fueron al exilio sin saber qué hacer con ella. Y así vivió ahí mucho tiempo, perdidamente y retorcido en el pensamiento de la casa de Joseph, pensando que la asimilación era la mejor manera de influir positivamente en las naciones. Los hijos de Jehudá, sin irse al exilio, quedándose en casa, pensando equivocadamente que era la única manera de causar que las naciones se interesaran por la Torá. Finalmente, Joseph reconoce su error y dice: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo vivo aquí muriéndome del hambre? Me levantaré y iré a la casa de mi padre y diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamar tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Sabemos que estamos hablando de la parábola de los dos hijos, que nos refleja esta cosa. Así que los invito a leer esto para que entiendan de lo que estoy hablando ahorita. Entonces el regreso de Efraín de las naciones es limpiado de sus inmundicias y es introducido de nuevo a la casa de su padre y se hace fiesta y recupera su dignidad, como dice el relato en el Código Real. Pero Yehudá, el hermano mayor, cuando se entera de la vuelta de su hermana, se llena otra vez de odio antiguo, reconociendo que la locura de su hermano de pensar, de asimilarse, era el camino correcto, lo desconoce y no quiere entrar en la fiesta, hasta que escucha las palabras del padre diciéndole: hijo mío, todo lo que está aquí es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, muerto era, ya revivido, y se ha perdido y es hallado. ¿Qué dijo Yeshua? Como le dije antes, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, señores, uno de los nombres del Mashiach, para que volvamos a entender esto, es decir, en sus apariciones proféticas, va a venir que dice: Emmanuel, Hashem está con nosotros, que es evidente en nuestra parashá, si miramos cuidadosamente en Bereshit 13:12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. El texto hebreo, ¿verdad?, dice que Siquén aparece la Aleph y la Taf juntas, formando una enigmática et, que no tiene traducción en hebreo, porque la palabra et, ¿verdad?, es una palabra innecesaria para entender un versículo, pero es necesaria por otra razón mucha más poderosa. En el judaísmo, esta palabra et, ¿verdad?, con dos puntos encima, significa la presencia divina. La Aleph y la Taf de et, ¿verdad?, está con ellos en un momento cuando finalmente se vendieron a Joseph a Egipto. En otras palabras, señores, ellos estaban enviando a Joseph al exilio, pero Mashiach estaría con él, con Joseph en el exilio. Y no solamente eso, sino que sería lo que se conoce en el judaísmo como Mashiach ben Yosef. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos ya. Rubén tenía la primogenitura, pero la perdió por su pecado. Joseph, quien debió ser primogénito, que si Labán no lo hubiera engañado a Jacob. Por eso en el judaísmo se habla de los dos tipos de Mesías. El Eterno entonces tuvo que, por un lado, se hablaba del Mashiach ben Yosef, el que se conoce también como el Mesías sufriente, y como hijo de Yosef. Y también está el concepto de Mashiach ben David, el Mashiach triunfante, descendiente directo de David. Por supuesto, hubo muchas diferencias de perspectiva, porque muchos de los rabinos antiguos se percataron que el Mashiach sería humillado por un lado y exaltado por otro.
¿Cómo intentaron resolver esta diferencia? La primera teoría, señores, está en el Talmud de Babli, que afirma que está escondida a las puertas de la ciudad de Roma. ¿Qué quiere decirse? Que el Masías sufriente, el leproso, está en Roma y sufre aflicción con su pueblo. Él espera ahí hasta que el Eterno lo exalte como el Redentor esperado y traiga entonces a nosotros la salvación prometida a Israel. ¿Cuál es la segunda teoría? La siguiente es interesante, que está en el Talmud, que Rab Alexandre dijo a Rab Yeshua ben Bar Levi, y combinó estos dos mensajes contradictorios, y uno dice: he aquí que uno es semejante a un hijo de hombre y vino a la nube del cielo. En Daniel 7:13. Y dice, y el otro dice: he aquí, tu rey vendrá a ti justo, Salvador, humilde, cabalgando en un asno, como dice Zacarías 9:9. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué significa esto? Significa que si el pueblo es digno de recibir al Mashiach, vendrá en la nube del cielo, así como Mashiach ben David. Sin embargo, si ellos no son dignos, vendrán humildes sobre su asno. Por supuesto, ya nosotros sabemos qué nos cuenta el código y la historia. Que Yeshua entró a Jerusalén como en un asno. ¿Por qué? Porque el pueblo no eran dignos de ver esto. Y tenía entonces que el Mashiach, ¿verdad?, sufrir todos los abates del Mashiach ben Yosef, para entonces morir, ser resucitado y entonces en un futuro entrar como Mashiach ben David. Tercera teoría, también en el Talmud, ¿verdad?, de la posibilidad existente de dos Mashiach, que aparecerán en dos tiempos diferentes, pero que realizarán dos funciones distintas, cada una relacionada con la humillación y la exaltación de la cual hablaron los profetas. El primero es visto como Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Como dice Yeshua, y me mirarán a mí que traspasaron, y gemirán como que por la muerte de un hijo único, y sufrirán como quien sufre por su primogénito. El segundo es visto como Mashiach ben David, quien aparecerá luego, y para quien el Eterno dijo: diré el decreto, el Eterno me dijo, tú eres mi hijo, y en este día te he engendrado. En el Talmud, señores, habla una referencia en el Salmo que dice: nuestros sabios enseñaron, el Kadosh dijo al Mashiach ben David: tú eres mi hijo, pídeme y te daré las naciones como tu herencia y tu dominio hasta el último de la tierra. Por lo tanto, anticiparon que el Mashiach ben Yosef estaba destinado a morir. Y el Mashiach ben David le dijo al Eterno: amo del universo, lo único que te pido es vida. Vida, respondió Hashem, antes de que hablase aquí que tu ancestro David ya lo había establecido, como está escrito en Salmos 21:5. Vida te demando y la diste, largura de día eternamente para siempre. Cuarta teoría, señores. Existe una manera que, ¿cómo podemos reconciliar las aparentes contradicciones entre un pasuk que nos presenta un Mesías sufriente y el otro que es un Mesías exaltado? Esta teoría es precisamente la que sustentamos. ¿Por qué dos? Siempre hay una disputa entre hermanos para traer problemas. Siempre la disputa entre hermanos traerá problemas. Bueno, te voy a poner 5 ejemplos. Caín y Abel. ¿Hubo problemas? Por supuesto que hubo problemas. Entre Shem, los hijos de Noah, Jafet y Can, hubo problemas. Porque Jafet y Can no estuvieron a la altura de Shem. Nuestro padre Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. ¿Tuvieron problemas? Hasta el día de hoy, señores. Hay problemas. Isaac, ¿no?, nuestro segundo padre, tuvo a 2 hijos, Esab y Jacob. ¿Eh? ¿Hay problemas? Por supuesto.
la corriente del pensamiento entre el cristianismo y el judaísmo. Finalmente está Jacob, Joseph y sus hermanos, que es la diferencia que hay entre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Alguien, señores, tenía que rectificar el pecado de Adán, que fue unir el bien con el mal. ¿Saben que Adán, cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán precisamente fue por cuestiones sexuales, que no voy ahorita a explicar por cuestiones Pero ¿qué pasó? Que él al comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, unió el bien con el mal. Y esto es lo que ha pasado a través de la historia. Que esta unión entre el bien y el mal no está dentro de nosotros. Y por eso es que tenemos la inclinación al bien y la inclinación al mal. En esta parashá hay algo extraordinario que es el sueño de Joseph, que nos dice en Bereshit 37:5. Y Joseph soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos le odiaron más que todos, pues le dijo, oíd os ruego este sueño que he soñado. Y dice, he aquí que estábamos atando gavilla, esto es importante, atando gavilla, que lo vamos a ver en hebreo, y está la clave de esto, en medio del campo, y he aquí que se levantó mi gavilla, y también quedó derecha, mientras que vuestras gavillas, poniéndose alrededor, se inclinaban a mi gavilla. ¿Qué significa esto, señores? Que Joseph reinará sobre los otros. Atando gavilla, que es la palabra melamin alumín, los sabios dicen que esta, eh, esta expresión tiene un significado intrínseco que dice que un solo Mashiach, sí, con referencia al Mashiach, que va un solo Mashiach que primero aparecerá como siervo sufriente, Mashiach ben Yosef, y que muera para que pueda ser resucitado y sea revestido de la inmortalidad. Y esto a la largura de los días, eternamente para siempre, a fin de estar en condiciones de cumplir con los requisitos de redención exigidos por la Torá y los profetas. Señores, señores, hay algo aquí. El único candidato de los Mashiach que han habido en Israel, el único que cumple esto es Yeshua HaMashiach. Una sola persona puede calificar, señores, para dicha, para dicha competencia del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, señores. Y muchos rabinos en Israel saben esto, pero no lo pueden enseñar públicamente porque son execrados. ¿Por qué? Por el miedo a la asimilación. Creen que si dicen públicamente que Yeshua es el Mesías de Israel, se van todos al cristianismo. Ese es el problema que hay. Y eso es lo que usted tiene que tener. Pero todo lo que he enseñado es judaísmo, no es cristianismo. Esto que acabo de decirlo bien está incrustado en el Talmud, señores. Es decir, no está en un libro de la doctrina o se estudió en los cánones del cristianismo o se discutió en alguno de los concilios, ¿verdad?, de Roma. No, señores. ¿No? Esto es judaísmo puro, judaísmo de la Torá, señores. Todos estos principios están establecidos en la Torá y solo habrá uno que califica, señores. ¿No? El que ha partido el tiempo, señores. No ha habido un ser en el mundo, ¿verdad?, que haya cambiado los destinos del mundo como Yeshua HaMashiach, señores. Estudie, señores, todas estas cosas. Analice bien estas cosas. ¿Y qué? Que nuestro Yeshua es el candidato, ¿verdad?, nuestro. Habrán otros que tendrán castigados, perfecto, ¿no? Pero este es el candidato. Y sabemos por las escrituras, sabemos por las condiciones que hay, que Yeshua será el Mashiach ben David, el Mashiach poderoso, indefectiblemente Mashiach, que traerá al mundo la luz de Hashem. Que el Eterno los bendiga, los proteja. Y que la luz de la Januquilla, ¿verdad? Miren, les voy a decir una cosa. ¿Sabe cuándo fue
Miriam, María, la hermana, la mamá de Yeshua, fue engendrada, ¿no? Fue engendrada en Hanukkah. Fue engendrada en Hanukkah. La luz del mundo fue engendrado en estos días de Hanukkah. Señores, tenemos que tener nosotros la mentalidad, señores, y no nos dejarnos engañar, señores, ¿verdad? De los detractores, de los mutiladores de la verdad, de los mutiladores incluso de la Torá, para tapar a Yeshua, ¿verdad? Siendo que Yeshua será el único rey que vivirá aquí en la tierra y que establecerá el reino mesiánico que ha sido la promesa del Eterno aquí en la tierra. Y cuando hablo de la tierra, hablo de Jerusalén, hablo de Israel. Por eso es que tenemos que amar y orar por Israel. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y que le dé mucha sabiduría y entendimiento y que disfruten de este Shabbat y de este tercer día de Hanukkah. Shalom, shalom.